Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión. Una mirada histórica sobre la violencia. De fondo musical del presente infográfico oímos Toccata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, obra que podría haber sido escrita en 1704 o en la década de 1750, año en el que el compositor murió. Marx decía: un espectro acecha hoy Europa, y es el comunismo. En la sociedad del tiempo computacional e informacional, bien podemos decir, parafraseando a Marx, que un espectro recorre el mundo global, y es la violencia. Es un hecho que desde las más primitivas hasta las más civilizadas edades históricas de la sociedad, las relaciones humanas siempre han estado adheridas al manto de la violencia. ¿Por qué ha sido esto así? ¿Cuál es la naturaleza de la violencia? ¿Es intrínseca o extrínseca a la condición humana? ¿Es posible trabar relaciones familiares, laborales, amorosas, sexuales, económicas, políticas, educativas, etcétera, sin rasgos o al margen de la violencia? ¿Se puede poner fin a la escalada de los actos de violencia en la vida de todos los días del mundo globalizado? De forma general, se reconoce que desde que los individuos se vincularon bajo el imperativo de desterrar miedos, temores y sufrimientos, al mismo tiempo en que se buscan los mecanismos para obtener de la naturaleza lo indispensable para sobrevivir y paulatinamente ir conquistándola, entonces tuvieron origen tres tipos básicos de relaciones, a saber, sociales, laborales y de violencia. Se entiende a las relaciones sociales como el conjunto de actos de convivencia y comunicación que los seres humanos desarrollan entre sí, apoyados en creencias, hábitos, costumbres y tradiciones. Asimismo, sobre las expresiones religiosas, artísticas, científicas, filosóficas, jurídicas y políticas que los pueblos generan con la finalidad de una cohesión social. Las relaciones laborales se estructuran a partir de procesos organizativos, fundamentalmente de índole jurídico-administrativo, mediante los cuales los individuos se vinculan, ya sea por medio de un contrato o no, para efectuar conjuntamente actividades productivas. Las relaciones de violencia se entienden como la práctica intencional de la fuerza, el poder, la autoridad, etc., ejercidas contra personas, comunidades e instituciones, a fin de imponerles pautas de dominio, control y administración. El espectro y el ejercicio de la violencia van desde el uso de la fuerza física, gestos, ademanes y palabras, con el fin de descalificar ideas, propuestas, concepciones de mundo y puntos de vista u opiniones de los demás. Asimismo, el desprecio de alguien por vía del silencio o inacción indican una práctica de la violencia. Diversas y complejas son las formas de la violencia.
La violencia ha acompañado a cada una de las fases del desarrollo cultural humano, desde el mito, la religión, la filosofía, la ciencia y ahora la tecnología. En uno de los primeros poemas didácticos de la cultura occidental, Los trabajos y los días, Hesíodo alude a que es la violencia, personificada en las erinias, las que aconsejan a Persés para que soborne a los jueces, devoradores de presentes, y fallen a su favor ante un litigio por una herencia contra su hermano. En la edad mitológica, la mántica, la profecía y el vaticinio son las formas mentales mediante las que los hombres enfrentan su destino. Bajo esta perspectiva, la voluntad divina se encarna en Eris o Erinias, las vengadoras, promotoras de la violencia y de la sed de sangre. Aquí es un hecho, el cosmos sagrado es, por lo que la comprensión del sentido de la existencia se explica y legitima desde el pensamiento mítico religioso. En este antiguo poema se cuenta cómo a la muerte de los padres, unos hermanos reciben en partes iguales una herencia. Uno de ellos, a base de la práctica de virtudes, tales como la dedicación y la intachable conducta, incrementa su riqueza, mientras que el otro, envidioso y pleitista, ve cómo su fortuna decrece y se agota poco a poco. Este último, codicioso, incapaz de pensar que su hermano se puso a trabajar, quizás con mayor intensidad, y que ha sabido hacer uso noble de la herencia, piensa que fue víctima de sus padres y burla de los dioses, que la cantidad de herencia que a él le tocó no es la correspondiente. Así que con muchos regalos o sobornos de por medio, va ante los jueces y levanta un litigio, acusa a su hermano de injusticia y de abuso. En la Orestiada, obra trágica de Esquilo, las erinias, aquellas potencias que provienen del fondo de la tierra y que reclaman la venganza a través de la violencia, son las que inducen a Orestes a planear y a consumar la muerte de su madre, la que a su vez ha asesinado a su esposo y padre de Orestes. Orestes, aconsejado por las erinias, se ve envuelto en un destino fatal, del cual no puede escapar y acto del cual tampoco es culpable. Orestes cumplió el mandato de Apolo. La violencia representada por las erinias son la imagen de discordia, venganza, desastre, imagen terrible de la maldad y del peligro. Eris también es voluntad de guerra, fuerza independiente. Es más que una voz humana. Tales potencias y poderes, en la edad mitológica de la humanidad, todo lo gobiernan o lo conducen. En la obra de Esquilo, es decir, en la trilogía de Orestes, al final la diosa Palas Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría, reconvertirá a las erinias malas en buenas. La violencia, la venganza, la ira, en cualidades altamente humanas, para que el hombre actúe con libertad, conciencia y responsabilidad. Atenea da las leyes a los hombres, para que sean ellos quienes juzguen sus propios actos, aunque tales leyes, que son un regalo para la entera humanidad, las deja Atenea, según ella, en manos de los hombres más justos de la tierra, los jueces y sus tribunales. De verdad,
son los más justos? Religiosa o bíblicamente, la expulsión del Edén constituye un acto de violencia. Eva y Adán tenían para ellos el mundo natural como hospitalidad divina. No había carencia, todo era gratificación y sosiego. Había el árbol del conocimiento y sus frutos estaban prohibidos. Era la única restricción. Fue tentada Eva por la serpiente para saltar la prohibición y comer el fruto del árbol de la ciencia. Así fue, y con esa acción fueron entonces expulsados del Edén y condenados a trabajar para ganar con el sudor de su frente el pan de cada día. Dios, dando una lección de obediencia, castigó a la humanidad, como antes lo hizo en la edad mitológica Zeus con Prometeo y con todos los mortales. En esta explicación bíblica, sabemos que se prohibió al hombre comer del árbol de la ciencia y que el hombre desoyó la prohibición. Aquí lo que se puede inferir es que el hombre conquista y hace uso de su libertad a través de un acto de transgresión de límites preestablecidos. Pero tal transgresión o desobediencia conlleva necesariamente al hombre en una caída en picada hacia el exilio lejos del paraíso. Desde ese momento existe el dolor originario de la conciencia, que al poseer ahora un horizonte sumamente seductor de posibilidades, se convierte en deseo. Y el deseo, acaso más grande que tiene el hombre, es ser como Dios mismo. De ahí que aquel que se encuentre al frente de un grupo social y detrás de un escritorio, alucina que es Dios. En el periodo de la modernidad filosófica, época en la que es la razón la que se hace cargo de toda explicación y creación de narrativas o relatos para justificar y legitimar la concepción del mundo, se abren dos posturas frente a la violencia. Una, la que sostiene que el hombre es lobo del hombre, por acción de la violencia, teoría argumentada por Thomas Hobbes. La otra, la que señala que la desigualdad, con ello la violencia, tienen origen en la existencia de la propiedad privada, postura sostenida por Juan Jacobo Rousseau. Hobbes sustenta que en ausencia de instituciones políticas, la humanidad viviría en un estado de guerra civil permanente entre todos los hombres, pues siendo todos iguales, desean lo mismo y luchan entre sí por conseguirlo. Deduce que en un estadio inicial de la humanidad, la mera ley natural sería suficiente para regular la vida social. La característica fundamental del ser humano en el estado de naturaleza es, según Hobbes, el egoísmo, y puesto que no está sometido a ninguna clase de constricción legal, se impone el derecho del más fuerte, de forma que todo hombre es enemigo para cualquier otro. El hombre es un lobo para el hombre. Por su parte, Rousseau sustenta que sin ninguna injerencia de la hipocresía generada por la organización política, el hombre sería libre y feliz y se manifestaría la plena igualdad de todos, ya que por naturaleza los hombres son libres e iguales, pero que tal igualdad desaparece en cuanto tiene lugar la propiedad privada, puesto que ésta trae las cadenas que atan al hombre a la obediencia de leyes y contratos.
Esta contradicción entre el derecho de la auténtica igualdad y libertad y el encadenamiento al que el hombre se ve sometido es fruto de la organización social, que es la que engendra el mal social, la desigualdad y la pérdida de la libertad, y genera el artificio, la hipocresía y la pérdida de la espontaneidad natural. Por ello, Rousseau cree que el progreso material, lejos de conducir por sí mismo al progreso moral y a un aumento de la felicidad, conduce a su contrario. Desde el horizonte teórico freudiano, se argumenta que el hombre está configurado por tres potencias: Eros, Tánatos y el principio de realidad. Eros, potencia que por naturaleza está orientada hacia la consecución de la gratificación y realización de placer a perpetuidad. Eros tiene una tendencia hacia la creación. Es una actividad erótica, sensual y sexual que aspira a obtener el mayor grado de placer. Tánatos, como principio de prohibición, de renuncia, destrucción, olvido y muerte. Oscuro y nihilista por naturaleza. El principio de realidad, que puede ser la naturaleza, la sociedad, la familia, el yo o la conciencia. Este principio frena o se interpone en el deseo creativo o fuerza erótica, mediante la que el hombre se dirige hacia la obtención del placer. El deseo de placer se ve frustrado por tal principio de realidad. Es como una pared u obstáculo de los deseos, sueños, anhelos, proyectos, aspiraciones, etc., de los individuos y de la sociedad. Tal es la estructura de la condición humana. Como los impulsos de vida se ven encadenados o desviados de su objetivo, que es la obtención de la gratificación y del placer, entonces se canalizan hacia la destrucción, esto es, hacia la violencia. Se dirigen hacia la muerte, hacia la guerra. Por lo que el hombre queda orientado rumbo a la frustración perpetua y hacia el ejercicio de la violencia. En lugar de construir la vida sobre la esfera erótica y dimensión de la creatividad, arte, poesía, literatura, amor, amistad, etc., los impulsos de vida fueron arrastrados hacia las prolíferas formas de violencia, cada vez más sofisticadas, más sutiles, más suaves y transparentes, pero también, es un hecho, más destructivas, aniquiladoras de la tierra y de la humanidad. La percepción histórica sobre la violencia es que ésta ha estado presente en las relaciones humanas, desde el origen mismo de las sociedades, desde las tradicionales hasta la moderna y contemporánea. Obviamente, en la nuestra, que se caracteriza por apostar por el progreso sostenido sobre plataformas de tecnologías de la información y de la comunicación. Estas tecnologías digitales imponen nuevos criterios de producción de conciencia, de relaciones humanas, pero también inéditas formas de violencia, tal vez más destructivas que nunca en todos los planos. Contemporáneamente, ¿y acaso la forma más extrema de la violencia sea la que se nos impone como rendimiento de productividad y de éxito inmediato, traducido como principio de eficacia, pero que como consecuencia ha dado lugar al vacío existencial y a la depresión? El colorario de esto es el suicidio, bajo esta novedosa forma de violencia digital, transparente y eficiente
a la que incluso las actitudes más críticas, antaño subversivas y revolucionarias, parecen ya no oponer resistencia alguna. No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Tampoco pierdas de vista que las relaciones sociales, laborales y de violencia que toda sociedad origina dependen del grado de desarrollo de las fuerzas productivas o base económica. Las fuerzas productivas son el resultado de la evolución o progreso de los medios, dispositivos, mecanismos y procesos a través de los cuales la sociedad históricamente ha logrado dominar la naturaleza y ponerla a su servicio, hasta agotarla. Se entiende que dependiendo del nivel del desarrollo de los instrumentos, máquinas, herramientas, mano de obra, espacios físicos, productos, organigrama, etcétera, etcétera, será el nivel o grado de la convivencia social, pero también el grado de violencia institucionalizada que tal o cual sociedad reproduce en todas sus formas, desde las más duras hasta las más blandas. Ojalá llegue el día en que construyamos una sociedad en donde las relaciones humanas no tengan por base a la violencia, lo que significaría el comienzo de la auténtica historia de la humanidad. La libertad y el desinterés serían entonces los ejes de toda intencionalidad humana en la vida.